aire. ¿Qué importancia creemos que puede tener esta maniobra en la aviación comercial, especialmente desde la perspectiva de la seguridad aérea, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar con una cita, a ver si puedo pasar por aquí. Bien, ahora sí. Con una cita que no es cualquier cita. Si la dijera yo, cualquiera podría pensar que estoy un poco loco, ¿verdad? Que dice que ni más ni menos la mitad de todos los accidentes de la aviación podrían evitarse si se llevara a cabo esta maniobra. Esta cita, como os digo, no la hago yo. A ver si puedo pasar aquí. Ahí está. La hace la Flight Safety Foundation en un informe precisamente sobre motor y al aire del año 2017 y que se basa, bueno, fundamentalmente en los datos estadísticos de IATA, que año tras año en su resumen sobre los accidentes viene a revelar que en torno al 65% de los accidentes se producen en las fases de aproximación y aterrizaje y concluye por otro lado la Flight Safety Foundation que más del 80% de esos accidentes se podrían evitar, se podrían haber evitado de haber llevado a cabo una maniobra de motor al aire. Por lo tanto, más de la mitad de todos los accidentes de la aviación comercial podrían evitarse si la tripulación tomara la decisión adecuada de irse al aire. No existe ninguna otra medida por sí misma que pueda tener un impacto tan significativo en el índice global de accidentes de la aviación comercial hoy en día. Por otra parte, como bien ha dicho Pat, efectivamente, el motor al aire no deja de ser una maniobra bastante exigente, un porcentaje relativamente elevado de pilotos a los que se les pregunta y otros a los que no se les ha preguntado como a mí, también podemos corroborar que hemos tenido algún tipo de dificultad a la hora de llevar a cabo esa maniobra. Y no hablo del simulador, donde pueden ponernos muchos fallos, fallo de motor, fallos múltiples, y donde ahí pues, se practica de forma premeditada, ¿verdad? Sino de la vida real. Vamos a ver qué es el motor y al aire, ¿verdad? El motor y al aire es la maniobra que se puede definir como la interrupción de la aproximación o el aterrizaje con el fin de evitar una situación que presente algún tipo de riesgo. Su ejecución, ¿qué va a permitir? Va a permitir ganar altura para librar los obstáculos más próximos y una vez que ya nos nivelemos en la altitud final de frustrada, permitirá evaluar si se lleva a cabo una nueva aproximación a la misma pista, en el mismo aeropuerto, o si por el contrario se tiene que proceder a un aeropuerto alternativo. Por lo tanto, el motor al aire es una maniobra concebida para preservar la seguridad de la operación durante la aproximación y el aterrizaje, cuando ésta se pueda ver comprometida. ¿Cuándo se puede producir el motor al aire? Pues en cualquier punto de la aproximación final, ya sea en vuelo visual, estamos haciendo un vuelo en circuito en nuestra base o en vuelo instrumental. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento a partir del cual ya no se puede iniciar la maniobra de motor al aire, a partir del cual tenemos que continuar con el aterrizaje en la pista? Bien, pues aquí lo tenemos. Es el momento a partir del cual extendemos la reversa. En el momento en que se extiende la reversa, ya tenemos que hacer todo lo necesario para quedarnos en la pista. Por otro lado, ¿cómo está enfocado el motor al aire? Bien, pues el motor al aire está enfocado como un procedimiento normal. Tanto las empresas constructoras como los operadores nos posicionan, nos ponen en sus manuales de vuelo el procedimiento de motor al aire junto al resto de procedimientos normales, ya sea despegue, aterrizaje, aproximación, el que sea. Sin embargo, un organismo de investigación de accidentes, la BEA, que es el organismo de investigación de accidentes francés, a raíz de 3 accidentes que se producen de forma bastante seguida en el año 2009, precisamente en la maniobra de motor al aire, se plantea por primera vez qué está ocurriendo. Indaga un poquito en las estadísticas y descubre que desde el año 2000 ha habido un incremento significativo del número de accidentes que se han producido durante la maniobra de motor al aire. Decide llevar a cabo un estudio bastante concienzudo, que dura alrededor de 3 años, lo publica en el año 2013. Este estudio se conoce como ASAGA, Airplane State Awareness During Go Around, y una de las primeras preguntas que se plantea la BEA es si realmente nos encontramos ante un procedimiento normal. ¿Es realmente el motor al aire un procedimiento normal? Bien, pues una de las primeras preguntas que nos hacemos para resolver esta cuestión es ¿con qué frecuencia se efectúa la maniobra de motor al aire? Según los datos de la BEA, que están sacados tanto de Eurocontrol como de algunas de las principales compañías europeas, un piloto de medio radio efectúa un motor al aire al año y un piloto de largo radio lleva a cabo un motor al aire cada 5 a 10 años de media. Luego, de momento, ya vemos que son estadísticas que nos hacen
entender que no es una maniobra tan normal, por lo menos en cuanto a la frecuencia con que se efectúa, ¿verdad? Efectivamente, Air France, con sus datos estadísticos, nos confirma en los años 2009 a 2011 que la tasa de motores al aire por cada 1000 vuelos ronda el 4 por 1000, ¿verdad? Es decir, que de cada 1000 aproximaciones que se llevan a cabo, 4 acaban en un motor al aire. Aquí a la derecha, esa misma estadística por flotas. En Europa, que también nos facilita esos datos para el año 2019, lo hace por meses y veis pues, que también efectivamente ronda un porcentaje, una estadística bastante similar a la de Air France. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a la tripulación a hacer un motor al aire? Bueno, pues lo podemos separar en 4 grupos diferentes. El primero de todos, la aproximación desestabilizada. Cuando alguno de los parámetros que determinan cómo se lleva a cabo una aproximación estabilizada deja de cumplirse y no se puede recuperar, los procedimientos nos dicen que debemos hacer un motor al aire. Segunda causa, pues causas meteorológicas. Puede ser, por ejemplo, por baja visibilidad. De hecho, es el escenario que más se debe practicar en la escuela de vuelo, ¿verdad? En la fase instrumental, toda aproximación que se practica, generalmente, si no va a aterrizar, va a conllevar llegar hasta nuestros mínimos de aproximación y ya desde nuestros mínimos iniciar una maniobra de aproximación frustrada. Es, de hecho, pues un procedimiento que se efectúa mucho, ¿verdad? Ya sea porque haya niebla también o las condiciones de viento, por ejemplo, se sobrepasen los límites operacionales o un evento que en algún momento yo creo que todo piloto tiene que ver durante su carrera, que es la cizalladura del viento. Tercera causa, voy a ver si soy capaz aquí de verme porque no consigo verme por la derecha. Bueno, bien. Tercera causa, a petición del control aéreo, ya sea, por ejemplo, porque la pista está ocupada o porque hay una incursión de pista o, por ejemplo, porque hay una pérdida de separación entre aeronaves. Ya veremos un poquito más adelante, aquí interviene un factor que es el factor sorpresa, ¿verdad? Porque generalmente no estamos demasiado preparados para llevar a cabo el motor al aire. La verdad es que casi nunca, pero cuando nos lo pide el control aéreo siempre interviene el elemento sorpresa. Y cuarto grupo, aunque interviene en menor medida, pues por ejemplo un fallo de sistemas. Estamos en final y alguno de los sistemas del avión puede poner en cuestión la seguridad del aterrizaje, pues lo que se va a hacer es un motor al aire. Una vez terminado la maniobra de motor al aire, se atacará el problema mediante las listas no normales y a partir de ahí pues vendrá un proceso de toma de decisiones que nos llevará a saber qué tenemos que hacer después. ¿Cómo se reparten estos 4 grupos principales? Bueno, pues según Air France, en el año 2011, en torno al 80% de los motores al aire se deben a las 3 primeras causas, a saber, aproximación no estabilizada, meteorología y ATC. Los datos estadísticos de Europa nos llevan un poco en la misma senda. Es verdad que la mitad de las aproximaciones de los motores al aire se hacen debido a una aproximación no estabilizada. Bueno, esto puede tener otro tipo de explicaciones, probablemente también, y la que sea más importante, que del año 2011 al 19 haya hecho y surtido efecto las campañas en favor de hacer el motor al aire cuando van precedidas de una aproximación no estabilizada y que haya bastante más concienciación por parte de los pilotos. ¿Y en qué consiste la maniobra de motor al aire? Bueno, pues esto es la ficha, esto es un extracto del EFCOM del 787 y bueno, dicen algunos expertos que la maniobra de motor al aire se puede dividir en 2 grandes momentos, ¿verdad? El primero, la fase inicial, en la que intervienen 2 factores fundamentales, son los más importantes. El primero, el establecimiento de una actitud de go-around de motor al aire, es decir, una actitud similar a la del despegue, y el segundo, el establecimiento de un empuje de motor al aire, pues que también puede ser, con algunos matices, puede ser similar al de despegue. En todos los aviones comerciales muy automatizados, evidentemente el primer paso es el de activar los modos automáticos de motor al aire, solicitar un flap intermedio, un flap en este caso flaps 20, hacer los 2 pasos que os acabo de decir y bueno, pues con una subida positiva solicitar el tren arriba. Una segunda fase en la que, bueno, podemos llamar, esto es cosecha propia, una fase de navegación y de estabilización. ¿Por qué? Porque una vez establecida esa actitud de ascenso, que es nuestra prioridad a la hora de iniciar el motor al aire, nos preocupa la navegación lateral y vertical, fundamentalmente para liberar los obstáculos, y llegado a un punto, una altura determinada, lo que vamos a hacer es limpiar el avión pues, para capturar la actitud final de frustrada. La frustrada y el motor y el aire terminan cuando se captura esta altitud de frustrada y cuando se completa la lista
after takeoff, después del despegue. SOPs and task sharing. Bueno, procedimientos operativos estándar y distribución de tareas. Todos tenemos, yo creo, bastante claro qué es lo primero, ¿verdad? Los procedimientos operativos estándar son los que nos marcan nuestra compañía, la compañía operadora. Generalmente suelen seguir las guías del constructor. Pero ¿qué es el task sharing? Los SOPs marcan qué se debe hacer, ¿no? Y a veces el por qué, cómo se debe hacer. Sin embargo, el task sharing responde, la distribución de tareas responde a las preguntas de quién lo hace y cuándo lo hace, que son dos pasos, dos explicaciones fundamentales para llevar a cabo cualquier tarea en la cabina, ¿verdad? Fijaos, es importante que dice Airbus en el 2008 en un briefing note que la clave para llevar a cabo, la clave, no cualquier, no un factor importante más, sino la clave para llevar a cabo un motor al aire de forma eficiente es adherirse de forma estricta a la distribución de tareas. ¿Cómo se representa, por ejemplo, en un 787, en el FCOM de un 787 la distribución de tareas? Bueno, pues aquí lo tenemos. Con esta barra roja separamos la parte de arriba, que es la fase inicial que hemos puesto antes, y la parte de abajo, la segunda fase de navegación y estabilización, ¿verdad? En esta distribución de tareas queda muy claro quién hace cada paso, cuándo lo lleva a cabo, qué se debe hacer y el orden en el que se tiene que hacer, muy importante. ¿Y qué viene a decir esta distribución de tareas, estos SOPs y esta distribución de tareas? ¿Cuáles son los principales cometidos, las principales responsabilidades por parte de la tripulación? Bueno, pues el pilot flying, resumiéndolo y dejándolo muy fácil, pero para que se entienda claramente, es el responsable de volar el avión. Es el encargado de gestionar la energía del avión y del control de la navegación vertical y horizontal, que no es poco, ¿verdad? Pero bueno, él se tiene que encargar, bien sea de volar a mano o si va volando con el piloto automático, comprobar que hace todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, ¿y qué es lo que tiene que hacer el pilot monitoring? El pilot monitoring es responsable de más cosas de las que nos podamos imaginar en un principio. Para empezar, de apoyar al pilot flying en su tarea de volar el avión. Por ejemplo, si este va volando en manual, de la selección de modos de vuelo en el panel de guiado y del piloto automático, y de la lectura de listas, tanto de las normales como de las no normales, de los sistemas del avión. Es el encargado de manipular la palanca de flaps, el tren o cualquier otro sistema que haga falta manipular. Es el encargado también de las comunicaciones. En algún momento va a tener que notificar al control que se ha iniciado el motor al aire, este le va a contestar, le va a dar algún tipo de instrucción, el pilot monitoring va a tener que colacionarle, hacer nuevas selecciones probablemente. En fin, esta es una tarea que tiene más miga de la que puede parecer en un principio. Y es responsable de los dos puntos que dejo para el final, que son los dos más importantes: la vigilancia del FMA, del Mode Awareness, lo que se conoce como conciencia de modos. Es el pilot flying, generalmente en todas las compañías, depende de cómo establezcan sus procedimientos, quien tiene que estar pendiente de todo esto. Por supuesto, vemos en esta diapositiva cuáles son los modos. En el momento de activar el botón toga, cambian los modos del FMA y en cada punto determinado hay unos cambios de modos que el pilot flying tiene que normalmente anunciar para que el pilot monitoring pueda comprobarlos y contestarle. Pero es la labor del pilot monitoring ejercer esa vigilancia de modos por si el pilot flying no lo está haciendo adecuadamente, y esta labor es fundamental. Y último, y todavía más importante, la vigilancia de todos los parámetros de vuelo, especialmente los básicos. Es la principal salvaguarda que hay para evitar cualquier problema. Por lo tanto, si nos planteamos la pregunta, ¿quién creemos que puede tener mayor carga de trabajo durante un motor al aire? Bueno, yo creo que la respuesta viene sola, ¿verdad? Es el pilot monitoring el que con mucha diferencia puede verse lo que los ingleses llaman, o los americanos, task saturated, sobrecargado. Puede tener una carga de trabajo muy alta. Hay muchas cosas que hacer en un periodo de tiempo relativamente breve y en un entorno muy dinámico. A veces el motor al aire se puede iniciar muy cerca del suelo. ¿Cuáles son, dicho todo esto, cuáles son los principales riesgos? Bueno, vamos a ver aquí simplemente unos pocos, porque los riesgos son muchos. La tripulación de vuelo tiene que hacer frente a muchas amenazas o puede verse obligada a hacer frente a muchas amenazas en el desarrollo de un motor al aire. Vamos a ver algunos que me resultan de interés y que me gustaría compartir con vosotros. El primero de todos, uno que no es
especialmente conocido entre la comunidad aeronáutica, esto es una opinión, claro, pero yo creo que muchos pilotos comerciales sabemos que existe la ilusión somatográfica, nos suena, hemos leído algo, pero no tenemos de todo claro en qué consiste. Vamos a intentar verlo. ¿Qué es la ilusión somatográfica? Bueno, la ilusión somatográfica es un tipo de desorientación espacial. ¿Y qué es una desorientación espacial? Bueno, pues una desorientación espacial simplemente se produce cuando lo que nosotros percibimos no se corresponde con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿verdad? Bien, pues la ilusión somatográfica es un tipo de desorientación espacial que se produce cuando nos vemos sometidos a una fuerza muy específica. Vamos a ver un ejemplo aquí en esta diapositiva que nos regala Airbus, donde nos explica, donde nos pone arriba el estado real del avión y abajo la percepción del piloto, ¿verdad? Tanto en un vuelo nivelado como en un ascenso con velocidad constante, el piloto percibe lo que está ocurriendo en la realidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos vemos sometidos a una fuerte aceleración longitudinal, bueno, yo lo puedo comparar a sentarnos en un coche, por ejemplo, un coche deportivo, pisar el acelerador a fondo, bueno, ¿qué sensación vamos a tener nosotros? Pues inicialmente la de que nos pegamos al asiento, nuestra cabeza se va a ir hacia atrás, con la suerte de que cuando vamos en un coche o generalmente cuando estamos en un avión, si tenemos la referencia visual adecuada, aunque la resultante nos haga pensar que nos estamos yendo hacia atrás, nuestra referencia visual nos va a ayudar a entender realmente cómo estamos, a que el estado real de nuestro avión sea el mismo que nosotros percibimos. Ahora, ¿qué ocurre si no tenemos esa referencia visual? Por ejemplo, si estamos volando en IMC, en condiciones instrumentales, o por ejemplo, de noche sin referencias, ningún tipo de referencia visual en el exterior. Bueno, pues que la percepción del piloto es la de que el avión está haciendo un encabritado muy profundo, muy fuerte, y su reacción puede ser la de picar el avión. Visto desde fuera, podríamos verlo así: un avión cuya senda natural, real, es la verde, la ilusión del piloto, la percepción del piloto en azul y la posible reacción en rojo, la necesidad de picar el avión porque piensa que el avión se está yendo hacia arriba, ¿verdad? Elemento fundamental para combatir esto, bueno, pues esto le tiene que sonar, yo creo, al 100% de los alumnos de Adventia y de cualquier escuela. Esto es el barrido visual de instrumentos, que empezamos a aprender desde el día 1 que nos sentamos, ya sea en un simulador Frasca, uno de estos que podrían parecer una tortura en nuestras primeras sesiones y que son tan importantes, los básicos, ¿verdad? Los básicos instrumentales. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros básicos instrumentales son los que nos van a defender ante esto. Que aquí vemos perfectamente, ¿verdad? Un PFD, horizonte artificial, velocidad, horizonte artificial, rumbo, horizonte artificial, altímetro y bariómetro. Ese es nuestro scan, nuestro barrido de instrumentos. ¿Qué ocurre? Según Boeing, esta es una diapositiva de Boeing, de su revista de seguridad de vuelo hace ya unos cuantos años. ¿Qué ocurre cuando nos vemos sometidos a una ilusión somatográfica? Pues que la atención del piloto se centra en un punto concreto, y de hecho habitualmente se suele centrar en este que aparece aquí, que es el anemómetro. ¿Por qué? Porque cuando el piloto pica, el primer parámetro que se nos va a escapar es el de la velocidad. Y curiosamente, y aunque fijaos en el PFD, el instrumento más grande con mucha diferencia es el horizonte artificial, ¿verdad? Bueno, pues curiosamente el piloto deja de verlo y pica sin darse cuenta. Vamos a verlo muy rápidamente en un accidente que ocurrió en este vuelo de Afriquilla, que es el Afriquilla 771 en mayo de 2010. Un vuelo que venía de Johannesburgo, Sudáfrica, a Trípoli, y en el que, bueno, aquí vemos en el perfil lateral y vertical del vuelo cómo el avión hace una aproximación de no precisión. Este es el perfil vertical que más nos interesa. La tripulación inicia el descenso antes de lo que debe, bueno, llega hasta los mínimos, es esta línea verde de aquí abajo, incluso se baja un poquito de mínimos, pero no es capaz de ver la pista. Inicia una maniobra de motor al aire y fijaos cómo apenas media milla después el pilot flying empieza a inducir un picado que cada vez es más pronunciado hasta que se estrellan contra el suelo. La BEA, que es la encargada de hacer una de las encargadas de hacer la investigación de este accidente, hace este estudio que es muy interesante sobre la diferencia entre la actitud del avión real y la actitud percibida por el piloto. Fijaos cómo aquí, en el momento de iniciar el motor al aire, ambas curvas son muy parecidas y a partir de los 5 o 6 segundos comienzan a diverger. El piloto piensa que el morro del avión sigue muy arriba y lo que está haciendo es inducir un picado cada vez más pronunciado hasta el impacto. De hecho, este picado es relativamente bajo, probablemente por las protecciones que tiene el Airbus, porque de hecho es un avión al que no le pasó absolutamente nada más. El único problema que tuvieron aquí fue una ilusión somatográfica, no les pasó absolutamente nada más. Fijaos como ejemplo, muy rápido, este
avión, este 767 de Primer de Atlanta, Air Atlanta, que operaba para Amazon hace apenas 2 años, se ve sometido también a una ilusión somatográfica. Este gráfico es de la NTSB. En este punto de aquí, el Pilot Flying involuntariamente activa el modo de go round del avión. Estaba retrayendo los speed brakes y pulsa sin querer uno de los botones toga. Y fijaos como pocos segundos después empieza a inducir un picado. Fijaos, de hecho, hacia dónde van sus comentarios, ¿verdad? Hacia su velocidad. Piensa que están entrando en pérdida. Piensa que están entrando en pérdida y fijaos qué posición de morro llega a poner pocos segundos después. 46 grados de morro abajo. Tan solo 32 segundos después de haber activado el modo go round sin querer, de forma involuntaria, estando a más de 6.000 pies, se estrellaron. Bien, esto nos permite ahora entender un poquito mejor esa viñeta que vimos al principio, ¿verdad? Esta viñeta es de la revista revista de seguridad de vuelo de la aviación civil francesa. Hay algunas agencias reguladoras que tienen su propia revista de seguridad de vuelo y en esta describe perfectamente lo que es una ilusión somatográfica. La consigna, un motor al aire muy sencillo, en rumbo de pista o en track de pista a 3.000 pies. El pilot flying, en este caso el comandante, centrado en un solo punto. Este punto es una luz aquí que se ilumina. ¿Y cuál es la herramienta fundamental? Ya lo he mencionado varias veces y lo voy a seguir haciendo en esta charla y cada vez que lo haga incidiré, lo pondré en mayúscula y lo subrayaré. La principal herramienta es la del pilot monitoring. El pilot monitoring, esa es la herramienta. Tiene que darle el call out que es indispensable para salir de esta situación. Esta viñeta, que parece un poco tonta, un poco simplona, representa con bastante fidelidad un incidente grave que tuvo Air France en el 2008 en Abidjan, donde estuvieron a punto de irse al agua. Llegaron a estar a 500 pies sobre el agua. Siguiente, riesgo al que nos podemos enfrentar, los efectos sobresalto y sorpresa. Son dos elementos relativamente nuevos en la investigación de accidentes, hasta tal punto que los expertos en este tipo de materia, del sobresalto y de la sorpresa, indican que los investigadores de accidentes a veces los confunden en sus informes. Y es verdad, sin ir más lejos, en el informe del Air France que pude leer para desarrollar el trabajo, es verdad que confunde a veces varios términos, y no es porque lo diga yo, incluso en la traducción del francés al inglés se intercambian los términos. A veces cuando en francés dice sobresalto, en la traducción al inglés lo traduce como sorpresa y viceversa, ¿verdad? Lo que es un síntoma relativamente evidente de que es algo relativamente también novedoso. La sorpresa se empieza a estudiar a partir de los años 80, precisamente a raíz de las primeras automatizaciones en los aviones modernos, y el sobresalto se empieza a estudiar un poquito más tarde. Bien, abro un pequeño paréntesis porque en la preparación de esta pequeña charla durante este tiempo, de repente me doy cuenta cuando tengo que hacer mi primera... voy a prepararlo y a ver cómo me queda lo que he hecho, me doy cuenta de que sobre este tema, el sobresalto y la sorpresa, pues debía de tener como 12, 15 diapositivas para explicar lo que yo consideraba esencial, ¿verdad? Y claro, al poco tiempo me doy cuenta de que esto no va a funcionar. En una charla de aproximadamente media hora, 40 minutos, no me cabe solamente para uno de los elementos 14, 15 diapositivas. Durante un tiempo le estuve dando vueltas, digo, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para explicar lo más fundamental del sobresalto y la sorpresa? Bueno, pues al final me di cuenta de que no iba a ser yo capaz de hacerlo, iba a tener que recurrir a otra persona que tiene bastante más autoridad moral para hacerlo, y entre otras cosas porque lo ha sufrido en primera persona en base a un accidente que le tocó a él vivir, un accidente con un final muy feliz. Supongo que a muchos de estos os suena, aunque algunos de los que seáis alumnos, si ahora estáis en el entorno de los 20 años, entonces tendríais 8 o 10 años. Bueno, hay una película que él hace, os lo recuerdo hace no mucho, ¿verdad? Es el comandante Chesley Sully Sullenberg, y bueno, en un despegue de La Guardia, 2 minutos después de despegar, se cruzan con una bandada de gansos que le paran los dos motores, ¿verdad? Y en una entrevista, con motivo del 10º aniversario de este accidente, le pregunta precisamente una periodista sobre cómo intervino la sorpresa en este accidente. Y él, bueno, pues contesta esto. Dije, bueno, es que lo explica en un solo párrafo. Por eso recurro a mi amigo Sully para poder explicar estos efectos. La sorpresa fue intensa por sí misma, ¿verdad? Dice, el efecto sobresalto fue
enorme en esos primeros segundos cuando los pájaros chocaron contra el avión. Veis aquí un elemento que es fundamental para el sobresalto, es que haya siempre un estímulo de alta intensidad. Para que haya sobresalto tiene que haber previamente un estímulo de alta intensidad. Al contrario con la sorpresa, que no tiene por qué ocurrir, porque puede ocurrir ante la aparición de un evento imprevisto, pero también se puede producir ante la no aparición de un evento que nosotros prevemos. ¿De acuerdo? Bien. Dice, la pérdida de empuje fue repentina. Mi respuesta fisiológica fue muy intensa. Mi presión sanguínea subió, mi pulso se disparó, todos tuvimos visión túnel importante como consecuencia del estrechamiento, esto lo podríamos traducir como visión periférica, como el estrechamiento de la visión periférica y resultado visión túnel. Y como profesionales nos proporciona un poco las herramientas, ¿no? Habíamos aprendido, estábamos entrenados a dominar el avión y a dominarnos a nosotros mismos, a controlarnos. Y habla del concepto de disciplina mental, importantísimo, para compartimentar, creo que lo he dicho bien, nuestras mentes y poder centrarnos en lo que tenemos que hacer. Efectivamente, cuando estamos sometidos al efecto sobresalto o al efecto sorpresa, nuestra capacidad perceptiva se estrecha muchísimo y esto afecta especialmente a dos competencias básicas fundamentales, probablemente las dos más importantes de las 9 competencias básicas que tenemos, que son la conciencia situacional y la resolución de problemas y toma de decisiones. El sobresalto y la sorpresa, de hecho, tienen una especial incidencia en la controlabilidad del avión. Vamos a verlo ahora. ¿Por qué? Porque pueden producir 3 tipos de respuestas. Puede producir una respuesta inapropiada, una respuesta tardía o una respuesta inexistente, lo que en inglés llaman freezing. Desde el punto de vista de la controlabilidad, dicen los expertos, que es preferible una respuesta inexistente a una respuesta inapropiada. Esto tiene mucha miga y es muy interesante de hablar. Una respuesta inapropiada es lo que va a seguir al efecto sobresalto, va a condicionar lo que se conoce en inglés como startle response. Esa respuesta es un reflejo, por eso se llama respuesta condicionada. Y tiene una enorme importancia, porque después de esa respuesta reflejo viene un periodo de efecto túnel que no nos va a permitir como pilotos tener una capacidad cognitiva lo suficientemente razonable como para resolver problemas básicos. Por lo tanto, ante una respuesta inapropiada existe un riesgo inminente de pérdida de control en vuelo, lo que en inglés se conoce como loss of control in flight. Y hay bastantes accidentes que responden a este tipo de problema. Como metodologías que van a tratar de combatir, que ya tratan de combatir los efectos sobresalto y sorpresa en estos años. Pues una, ya habló José María Suleda hace 2 meses de ella, ¿verdad? Su charla versó precisamente sobre esto, sobre el Evidence-Based Training. Y la segunda, me consta, creo que el TEM es una metodología sobre la que ya se habla en las escuelas de vuelo, corregidme si me equivoco, la gestión del error y la amenaza. Fundamental. Esto es algo que las compañías más importantes de todo el mundo ya empiezan a conseguir que todos sus pilotos tengan bastante interiorizado. Bueno, a partir de aquí, y para no hacerlo ya demasiado largo, vamos a invertir un poquito las tornas. Vamos a ver un accidente muy concreto de un Emirates en agosto del año 2016 y vamos a ver las 2 amenazas o 2 riesgos, bueno, uno de ellos un poquito de pasada, que nos parecen más interesantes a raíz de este accidente. Y con esto ya terminamos la presentación. En agosto de 2016 este 777 viene de un aeropuerto de la India que no soy capaz de mencionar y va a aterrizar en Dubái. Es un vuelo de menos de 4 horas. Vienen 2 pilotos a bordo, van a hacer una aproximación que debe de ser bastante habitual en Dubái, que es la aproximación RNAF a la pista 12 izquierda. Los ATIS, la información meteorológica del aeropuerto, ha estado dando información de wind shear, de cizalladura en los últimos minutos. De hecho, en los 5 o 6 minutos previos al intento de aterrizaje de este avión, 2 aviones se van al aire, hacen un motor al aire. Uno de ellos además notifica cizalladura moderada a severa. Tripulación inicia la aproximación con viento en cola, pero dentro de los límites operacionales del avión, y lleva a cabo la aproximación. Os pongo esta diapositiva que para mí es la más fea de toda la presentación, pero que vamos a intentar seguir con el láser para verlo. ¿Qué hace el avión? Bien, pues esta diapositiva presenta el momento desde la cabecera hasta el impacto.
El avión pasa por la cabecera, el sistema automático le canta 50 pies, el pilot flying, que en este caso era el comandante, inicia la recogida, dicen que bueno, un poquitín antes de lo habitual, canta 10, el comandante verbaliza, expresa bueno, una sorpresa, ¿verdad? Porque hay térmicas, así lo expresa. Efectivamente, lo que ocurre en este momento es que hay un cambio de viento evidente de 10, 14 nudos, me parece que pone aquí, de viento en cola, a 7 nudos de viento en cara. De hecho, fijaos que la velocidad indicada le aumenta, aumenta, claro, en 14 y 7 en 21 nudos, ni más ni menos. ¿Qué le ocurre? Le cuesta posar el avión sobre la pista. Pasan 1090 metros hasta que la primera rueda hace contacto con la pista. ¿Qué ocurre? Que no lo perciben. Ninguno de los dos tripulantes percibe que el avión haya tocado todavía la pista. De hecho, el speed brake ni siquiera llega a extenderse. Y en ese momento, ante la posibilidad de no ser capaz de posar el avión sobre la pista en la zona de toma de contacto, en la touchdown zone, el comandante, con muy buen criterio, pulsa el top y anuncia go around. Además lo corrobora el sistema, un sistema que tiene el avión que le anuncia que está haciendo un aterrizaje largo, o sea que es requisito, es motivo para llevar a cabo un motor al aire. El avión se va al aire, él ha pulsado el botón toga, pide flaps 20, el avión se va al aire, el copiloto le contesta flaps 20, lo selecciona y le contesta flaps 20, le anuncia positive climb, el comandante pide tren arriba. No han pasado, pues fijaos, 5, 6 segundos desde que ha iniciado el motor al aire. El control aéreo, que ya estaba muy pendiente de todo esto, 6 segundos después ya le da una instrucción de motor al aire, no de hacer el motor al aire, sino de lo que tiene que hacer, 2 instrucciones de lo que tiene que hacer, muy sencilla, rumbo de pista, 4.000 pies, pero por muy sencilla que sea esta instrucción, aquí se introduce otra amenaza evidente y que vamos a ver un poquito de pasada, vamos a comentarla ahora, es la interacción con el ATC. El controlador le da una instrucción y rompe la secuencia de precisamente de distribución de tareas que tiene la tripulación. Efectivamente, el copiloto primero contesta gear up al comandante y después colaciona la instrucción. Colaciona la instrucción y no solamente colaciona la instrucción, sino que tiene que seleccionar en el panel de guiado automático, que en este avión se llama MCP, Mode Control Panel, pues tiene que seleccionar el rumbo de pista y los 4.000 pies, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy grave, que es que nadie se ha dado cuenta de que no se ha activado el modo de go around. ¿Por qué? Porque los aviones Boeing, con el avión en tierra, inhiben los botones toga switch, los botones toga, para que no se puedan conectar de forma inadvertida. Por lo tanto, no se ha activado el modo go around y, más grave todavía, no se ha ajustado el empuje, no se ha seleccionado el empuje de go around. El avión sube, llega a subir hasta 85 pies. Vemos esta diapositiva que también es del informe de accidentes. El comandante anuncia el go around, el avión se va de nuevo al aire, llegan a subir hasta 85 pies, pero claro, no tienen velocidad. En ese momento el comandante lo confunde, piensa que están siendo víctimas de un wind shear, de una cizalladura, y dice wind shear toga. En ese momento sí, ajuste de empuje a tope, motores adelante de todo, pero 3 segundos ya está. 3 segundos después el avión impacta con la pista y bueno, pues acaba parándose poquito antes del final de la pista contraria. Un accidente con mucha suerte porque no hubo ningún fallecido de todos los que iban a bordo. Después sí que hubo un bombero fallecido durante las labores de extinción de incendios. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues a comentar las 2 últimas amenazas dentro de un apartado que es enormemente interesante, que es el de los automatismos, ¿no? La gestión de los automatismos. ¿Qué dice el informe final? Aquí os pongo unos extractos que nos van a permitir ver lo que ya hemos visto hasta ahora y los 2 puntos que vamos a ver para terminar esta presentación. Primero, la tripulación no monitorizó, una vez más, los parámetros básicos de vuelo. Omitieron la verificación del empuje de motor y al aire. El estado de energía del avión era insuficiente para mantener el vuelo, obviamente, ¿verdad? Fijaos, aquí habla de la situación, conciencia situacional imprecisa del estado del avión, debido al estrés, a la carga de trabajo incrementada, que les llevó a tener una condición de desconocimiento de cómo estaba el avión y cómo estaba el autothrottle, a no darse cuenta de que los gases se habían quedado en idle, se habían quedado en ralentí. Y el concepto que vamos a ver ahora muy brevemente. The Flight Crew Reliance on Automation, la complacencia, la excesiva dependencia de la automatización, ¿verdad? En definitiva, la tripulación no monitorizó los cambios de modo del FMA después de haber pulsado el botón toga.
nos lleva a dos pequeños pasos que acabamos de ver aquí. La gestión deficiente de los automatismos. En primer lugar, la importancia de mantener la conciencia situacional de modos. ¿Qué es la conciencia situacional de modos? Pues conocer el estado del avión, de energía del avión y de lo que va a hacer a través del FMA, de la lectura del FMA, ¿verdad? Y la conciencia situacional requiere que los pilotos conozcan el guiado en todo momento a través de la lectura del FMA. Y no solamente el guiado, sino qué modos están armados, qué modos están activos en todas las transiciones de modos. Esto es fundamental. Esto es lo que tendría que haber visto la tripulación del 777 a la hora de pulsar el botón TOGA. Este cambio de modo en el FMA que nos indica el ajuste de empuje, el modo lateral de TOGA y el modo vertical de TOGA. Y esto nunca se llegó a activar. ¿De acuerdo? Pero aparte falló otro parámetro fundamental, otra verificación básica, que es la monitorización de los parámetros básicos de vuelo. Recordad que había dos pasos fundamentales para hacer un motor al aire, y esto da igual que sea en una Tobago que en un 380. Es actitud de go-around, empuje de go-around. Son los dos pasos básicos que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, en esta diapositiva, un concepto que es interesantísimo, que es el de la dependencia de la automatización. Y aquí me limito a poner la definición que más me gustó en su momento cuando lo encontré, que es la dependencia de la automatización es la dependencia excesiva de los sistemas automáticos que puede llevar a la tripulación a aceptar de forma complaciente el comportamiento del avión sin la supervisión adecuada, monitoring, ni la confirmación de que la trayectoria de vuelo resultante se corresponde con lo esperado. Bueno, pues una clara definición de lo que ha pasado en el accidente que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué dice un experto como Warren Vandenberg de la dependencia de la automatización? Bueno, pues recurro a su cita porque lo explica especialmente bien. Dice: los pilotos excesivamente dependientes de la automatización permiten a sus aviones llegar mucho más cerca de los límites del flight envelope, de la envolvente de vuelo, de lo que deberían. Muy importante. Y no me gusta, pensaba no poner estas diapositivas, porque en el fondo se trata de hacer una presentación positiva, alegre, pero fijaos, lo hago porque creo que somos unos auténticos privilegiados en cuanto a la profesión que tenemos, ¿verdad? En general es vocacional para muchos de nosotros, para la mayoría de nosotros, incluso, bueno, en mi caso yo considero que es mi verdadera pasión, pero creo que esta imagen, esta diapositiva, esta fotografía nos muestra las consecuencias de lo que ocurre cuando realmente algo no va como debe, ¿verdad? Y nos recuerda la responsabilidad, la inmensa responsabilidad que tenemos cuando estamos a los mandos de un avión, ¿verdad? En este caso, además, insisto, bueno, desde el punto de vista del accidente fue un accidente muy afortunado, no murió, no falleció ninguna de las personas que iban a bordo. Para terminar, con esta, quiero utilizar esta diapositiva, es una también de la revista de seguridad de vuelo de la aviación civil francesa, porque me parece un buen resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y porque por otra parte me ayuda a cerrar un poco el círculo de la presentación de esta pequeña charla, ¿verdad? Empezábamos con la pregunta de si el motor al aire es una maniobra normal o debe ser enfocada como una maniobra normal. Bueno, nos queda claro, y no me queda claro a mí, ya lo dice en su informe la BEA, evidentemente la maniobra de motor al aire no es una maniobra más, no es una maniobra normal. Dicen ellos, es una maniobra singular, con muchas particularidades y que merece ser enfocada con un prisma muy especial, con una atención especial y con un entrenamiento especial, ¿verdad? Esta viñeta lo explica muy claramente. La carga de trabajo se puede ver enormemente incrementada. Hay muchas tareas que hacer en muy poco tiempo. En cuanto hay un elemento perturbador que viene de fuera, cualquier tipo de amenaza, nos puede sacar de lo que comúnmente llamamos sacarnos del loop, ¿verdad? Nos saca del loop de esa distribución de tareas que resulta esencial. Y de entre todas las expresiones o desde entre todas las herramientas que podría decir que recomendamos, que se pueden recomendar para hacer un motor al aire de la forma más segura posible, bueno, pues evidentemente hay muchas y diferentes para cada una de las amenazas y de los riesgos, pero si me tengo que quedar, yo me tuviera que quedar con una sola palabra, ya os lo he dicho varias veces, con una sola palabra en esta presentación, es con esta, la de Pilot Monitoring. La monitorización es un elemento al que, bueno, pues antes habéis dicho que llevo 16 años en línea aérea, efectivamente llevo más de 20 años como piloto, los primeros 4 como instructor de vuelo, estos 16 en línea aérea,
Y hablo por mí. Nunca le había dado en los primeros años la importancia que merecía a la monitorización. De hecho, cuando entras en línea aérea y te corresponde volar, el salto en el que a ti te corresponde ser pilot monitoring, ya sea en un vuelo real o en un simulador, yo creo que siempre se había enfocado en el pasado como el vuelo en el que, bueno, yo ya he hecho mi vuelo, es el vuelo en el que yo ya simplemente voy apoyando al que va volando, voy ayudándole, ¿no? No, pues es una percepción, desde mi punto de vista, completamente equivocada, completamente errónea. Cada día que pasa tengo más claro que el vuelo en el que más responsabilidad tengo es, sin lugar a dudas, aquel en el que voy de pilot monitoring, en el que tengo que ir yo ejerciendo las funciones de piloto vigilante. Así que nada más, termino con esto y agradeciendo simplemente que hayáis sido capaces, a los que hayáis sido capaces de quedaros durante todo este rato escuchándome, que ya tiene su mérito. Muchas gracias.